one, fire. Bueno, amigos noticieros, pues continuamos viendo historias del Marbella, jugadores históricos, y en este caso tenemos al otro lado de la pantalla a un jugador que estuvo en el club como Atlético de Marbella y como Unión Deportiva Marbella. Estuvo en esas dos fases del equipo de nuestra ciudad. Centrocampista, luchador, siempre entregado y muy profesional, y que, pues como muchos otros jugadores, cuando vino aquí, pues se quedó enamorado de la ciudad y después sigue viviendo aquí en la ciudad. Hablamos hoy con José Carlos Rodríguez Valero. José Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ernesto. ¿Qué tal? Pues muy bien, José Carlos. Aquí dando un repasillo a los históricos que sois del equipo, a los que habéis vivido, como tú, la historia del Marbella, del equipo de nuestra ciudad. Y quería preguntarte unas cuantas cositas de tus dos etapas dentro del equipo de la ciudad de Marbella. Tú viniste al Marbella después de aquel famoso año de que estuvo el equipo casi a punto de subir a primera. Un papel bastante difícil, ¿no? Ponerse en el Marbella después de esa temporada, ¿no, José Carlos? Pues la verdad que sí. Era un reto no solo para mí, sino para toda la plantilla. Yo recuerdo que cuando llegué aquí al Atlético Marbella venía en un momento muy complicado, se había desmantelado prácticamente todo el equipo, que hizo tan buena campaña en segunda división, y veníamos con un reto bastante difícil. Es verdad que se hizo a prisas y carreras el equipo, se hizo a última hora, porque yo recuerdo de haber venido aquí en julio, a mediados de julio, y todavía no se sabía cuándo iba a empezar pretemporada. Se empezó a final íbamos el equipo más tarde de la segunda división en empezar ese año. Y a pesar de hacer un equipo con muchas prisas, la verdad que se confeccionó un buen bloque y hicimos una gran temporada, no tan como la anterior, porque era un bloque ya muy trabajado por Cressy y estaba muy bien trabajado, pero sí que, y más para mí, que yo venía de una segunda división B, era joven, no tenía experiencia en segunda división y me costó un poquito adaptarme, pero la verdad que al final el equipo supo estar a la altura. Ese equipo respondió, y además con una plantilla muy corta, José Carlos, porque si no recuerdo mal, esa plantilla era de 20 jugadores, con el riesgo de lesiones, de gente expulsado, de sanciones, pero se hizo un muy buen papel para la plantilla tan corta que hubo ese año, ¿no? Sí, yo te diría que la clave del éxito de esa temporada fue a raíz de que llegara Ramón Blanco. Ajá. Ramón Blanco era un entrenador que es muy difícil conseguir que tanto jugadores como que juegan como los que no juegan estén contentos. Y esa tecla, la verdad que la manejaba muy bien Ramón Blanco. Era un gran amigo de los jugadores. Sí, si de entrenadores hablamos, en los 3 años que estuviste en el Atlético de Marbella, tuviste más entrenadores que durante toda tu carrera deportiva, incluyendo a lo mejor desde Benjamín, ¿no? Porque fueron en los 3 años 13 entrenadores, ¿eh? Sí, bueno, yo, hombre, no sabía decirte los nombres. No sabía decirte los nombres porque me olvido de más de la mitad, ¿eh? No, me olvido más de la mitad porque sí que es cierto que cuando Jesús Gil traspasó el club a Petrovic, al yugoslavo famoso Petrovic, este hombre sí que en el momento que no había resultados cambiaba de entrenador como de pantalones. Era algo exagerado. Haciendo un repaso, la verdad que no me acuerdo de los nombres, pero hay entrenadores que duran 2 partidos, 3 partidos. Sí, El primer entrenador yugoslavo de Miroslav Nestorovic, creo que era, Néstor, son 2 partidos lo que dura, y cogiendo el equipo de principio de liga. Es sí, sí. algo
inusual y algo que también lleva a lo que pasó al final, ¿no? Porque como el equipo luego se empieza... cuando no hay una buena gestión, pues los finales acabaron como acabó el Marbella, que fue desapareciendo, desgraciadamente. Sí, a pesar de tener un equipo con jugadores internacionales. Teníamos jugadores que habían sido internacionales, teníamos jugadores con mucha experiencia en primera división y en segunda división, no como los años anteriores, sobre mi primer año, que veníamos gente de segunda división B muchos, con los que se habían quedado de aquí de la época de Cresi, y había mucha veteranía y juventud, que eso fue algo que nos hizo mantener la categoría, pero ya te digo que el último año, a pesar de tener jugadores muy buenos, no conseguimos, jugábamos bien, pero nos costaba mucho hacer gol y eso, cuando encajábamos un gol, el equipo se venía abajo y eso fue la dinámica. Todos los partidos los perdíamos por la mínima y a pesar de trabajar bien y hacer bien las cosas. Pero bueno, pues siempre, todos los años le toca bajar a algún equipo y ese año lo toca a nosotros. El primer año hablamos de 20, de una plantilla de 20 jugadores, pero es que el segundo y el tercero fue un ir y venir de jugadores. 30 el segundo, 20 y pico el tercero. La verdad que ahí fue cuando ya se veía que... Bueno, y jugadores también, como tú dices, también. Es que jugadores internacionales y jugadores de mucha calidad, pero evidentemente cuando hay una planificación, pues pasa lo que pasó en aquellos años, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Es que la clave del éxito de un equipo es que haya un conjunto y una base hecha desde el principio y confiar en que todo pueda salir bien. A pesar de eso, sí que es cierto que el cambio de tanto entrenador nos volvió un poco locos. El vestuario empezó a estar dividido, hubo un mal ambiente, era muy difícil. Yo ese año de toda mi carrera ha sido el vestuario más complicado donde he convivido y era muy, muy, muy difícil. Llegamos a estar con una tensión diaria de que no nos dábamos ni los buenos días. Para Bueno, que te puedas imaginar, te puedas hacer una idea de lo que era. terminas tu primera etapa, digamos, con el Atlético de Marbella, te vas a Murcia, donde haces una temporada espectacular, ¿no? En segunda B, si mal no recuerdo, metiste 8 goles en esa temporada, ¿no? Sí, Eh, sí. temporada buena para ti, ¿no? Ese año. Sí, me quedé máximo goleador a pesar de tener jugadores de delanteros que habían jugado en primera división, como era Sigüenza y García Pitar, que jugó en el Valencia, ¿No? y a pesar de eso, eso fue una espina que se me quedó a mí clavada, que el no renovar con el Real Murcia, que es donde me encontraba a gusto, estaba cerca de mi casa, y no renovar allí después de la temporada, que eso me quedó me quedé dolido. La suerte que tuve, que a la siguiente me fui a Lleida en segunda división Ujú. y allí también hice muy buenos amigos y hicimos una gran temporada también. Es Y cierto. después Getafe también, Algeciras, y te ibas acercando para volver otra vez a Marbella, ¿no, José Carlos? Sí, sí, el tema de Algeciras fue porque ya pues tenía a mi mujer embarazada, la niña, entonces mi idea era ya estar lo más cerca posible, volvimos a casa y Algeciras fue pues como el último coletazo, más que nada semiprofesional, ¿no? Allí también hicimos una gran temporada, tuvimos mala suerte con que se nos falleció nuestro entrenador con un cáncer de piel y cuando él se puso enfermo íbamos primero. Estábamos haciendo un gran año, también con muy buena plantilla y tuvimos esa mala suerte que el equipo no enderezó el rumbo. Después fue un balapalo muy grande porque a pesar de un gran entrenador era muy buena persona y no nos recuperamos. Pasamos mal, nos salvamos en la liguilla y ya pues terminar la temporada esa y volví a casa. Volví a casa con la Unión Deportiva Marbella. Y, y tu segunda etapa con la Unión Deportiva, que fue también de la etapa bonita, porque con José Luis Burgueña se logró un equipo muy bonito, que hacía muy buen fútbol, muy entregado y que también disfrutó mucho la afición del Marbella, porque la verdad que ese equipo jugaba bien, ¿eh? Wow. Jugabais bien. Eh, yo disfrutaba, ¿eh?
Yo te digo la verdad, yo a pesar de todo el recorrido que tenía, venir y con Burgueña hicimos una gran plantilla. La verdad que la dirección técnica del club firmaba muy bien, chavales jóvenes con ganas y la mezcla de, ya te digo, de veteranía y juventud en ese año. El primer año en tercera división no llegamos a meternos en liguilla, quedamos quintos, pero el segundo año se hizo un bloque y un equipo, teníamos un equipazo, jugábamos muy bien, a todos los que venían aquí los goleábamos. Fuera de casa teníamos carácter para jugar en cualquier campo. Éramos un equipazo. Y te digo la verdad que era un equipazo. Y ahí disfruté muchísimo. Y de hecho quedamos campeones con mucha diferencia. Y luego la liguilla, pues hicimos una liguilla bastante seria y redonda que nos provocó ascender. Y después, pues, fuiste a Estepona, me comentabas, y después a vivir a Marbella, ¿no, José Carlos? ¿Dónde mejor? Sí, sí, en mi último año, después de haber ascendido y mantener al equipo en Segunda División B, ya con 36 años, pues me retiré. Y me llamó el Estepona cuando estaba retirado y pues por amistad con el entrenador, pues fui a jugar temporada y media. Eh, no estaba mal físicamente, porque la verdad que me encontraba bien físicamente a pesar de la edad, pero no encontré la profesionalidad que había y la implicación en la plantilla y eso me hizo terminar de colgar las botas y definitivamente fue mi última temporada. Bueno, José Carlos, ¿y qué te parece ahora mismo la dinámica que lleva el club? Creo que es de lo más profesional, ¿no? Digamos que ha tenido Marbella como organigrama, digamos, como club, ¿no te parece? Sí, sí, ha entrado un grupo ahí con mucho conocimiento de fútbol, mucho conocimiento también a nivel de saber llevar un club profesional. Llevan varios años trabajando bien. Estuvimos ahí hace 2 años para jugar la liguilla y jugando liguilla y no tuvimos la fortuna de subir. Este año hay un gran bloque también, un equipo muy profesional, también con un gran entrenador. Mm, y luego las liguillas son muy complicadas. Yo he jugado 2 liguillas y he tenido la suerte de ascender en las dos, una con el Getafe a Segunda División A y otra con el Marbella, con la Unión Deportiva a subir a Segunda B. Y son muy difíciles, son muy difíciles. Además, el sistema de ahora no te permite fallar. Antes se encuadraban 4 grupos con un primero, segundo, tercero y cuarto. Y ahí tenías a lo mejor una bala en la recámara que podías fallar una vez, no podías fallar dos. Ahora aquí no puedes fallar, aquí fallas ahora y estás fuera, no se permiten errores. Por eso es más difícil ahora ascender. Bueno, José Carlos, normalmente termino la entrevista pidiéndole al entrevistado que mande un mensaje a la afición, pero a ti no te lo voy a pedir. Te digo por qué, porque tú eres afición. Tú eres de los que van al campo, de los que animan y de los que están y de los que te sientas cada vez que vas te sientas al lado de la Peña del Botijo. Así Sí, que, pues nada, encantado de haber estado este ratito contigo, de haber conocido un poquito más de tu paso por el Marbella. Y pues te seguiremos viendo por Marbella y por el campo. sí, hombre, yo lo único que le digo a la afición que tenga ilusión, que anime al equipo como lo está haciendo, que la verdad que es bonito ver el campo con el ambiente que hay, cada vez que voy a verlo, la verdad que es algo que se echa de menos en esta ciudad. Sí que es verdad que con el paso de los años hay más gente de Marbella. En mi época, primera época de Atlético de Marbella, recuerdas tú que cuando estaba tu hermano también el primer año, eh, no había tanta gente de Marbella, era como más que de gente de fuera. Ahora sí que hay muchos nacidos en Marbella, mucha afición joven, con muchas ganas de ver fútbol de superior categoría y se nota en el ambiente que cuando vas al campo. Bueno, a vosotros, daros las gracias a vosotros, la Peña del Botijo, que sois geniales, estáis ahí animando en todo momento al equipo y eso se tiene que traducir en éxitos y ojalá tenga suerte el Marbella y pueda ascender. Pues bueno, José Carlos, un abrazo enorme y muchísimas gracias por este ratito, ¿eh? Gracias a ti, Ernesto.